entre 1977 y 1978, Sacramento, California, vivió uno de los episodios más aterradores de su historia. Un asesino en serie conocido como el Vampiro de Sacramento aterrorizó a la comunidad con crímenes que parecían sacados de una película de terror. Pero esto no era ficción, era la realidad. Richard Chase, un hombre que pasó de ser un joven aparentemente normal a uno de los desvividores más perturbadores de la historia criminal de Estados Unidos. Su apodo no fue una casualidad. Chase no solo desvivía a sus víctimas, sino que también bebía su sangre, convencido de que lo necesitaba para sobrevivir. Chase creía que su sangre se estaba descomponiendo y que la única forma de mantenerse vivo era consumiendo sangre humana. Esta creencia lo llevó a cometer crímenes cada vez más atroces, que le valieron el apodo de el Vampiro de Sacramento. ¿Qué llevó a Richard Chase a convertirse en un desvividor tan brutal? ¿Cómo pasó de ser un joven normal a cometer actos que horrorizan hasta el día de hoy? Y lo más inquietante, podría haberse evitado su rastro de terror si hubiera recibido la ayuda adecuada. Richard Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Sacramento, California. Desde su infancia, mostró signos de que algo no estaba bien. Creció en un hogar conflictivo, marcado por un padre autoritario y una madre emocionalmente inestable. Pero lo que comenzó como una infancia problemática pronto se convirtió en algo mucho más oscuro. Durante su niñez, Richard mostró los primeros signos de problemas emocionales. Era reservado, antisocial y propenso a estallidos de ira. Pero los problemas en casa empeoraron su situación. Su padre lo disciplinaba de forma severa, y su madre tenía episodios paranoicos que lo hicieron crecer en un entorno de miedo y desconfianza. Un entorno familiar tóxico puede ser el detonante de problemas mentales graves. Durante la adolescencia, Chase comenzó a desarrollar comportamientos extraños. Creía que había algo mal en su cuerpo. Se convenció de que sus órganos internos se estaban descomponiendo y que su sangre no fluía correctamente. Este pensamiento lo llevó a experimentar con su propio cuerpo, intentando curarse. Durante sus años de juventud, Chase comenzó a consumir grandes cantidades de alcohol, marihuana y LSD. El consumo de estas sustancias agravó su estado mental, intensificando sus paranoias y delirios. A menudo hablaba de conspiraciones contra él y creía que necesitaba sangre para sobrevivir. Su mente ya estaba atrapada en un mundo de paranoia y horror. Uno de los signos más alarmantes fue su crueldad hacia los animales. Comenzó a capturar animales pequeños, como gatos y pájaros, y experimentaba con ellos. Creía que bebiendo su sangre podía reparar su cuerpo. Esto fue un preludio de lo que vendría después. En 1975, Chase fue internado en un hospital psiquiátrico después de ser encontrado inyectándose sangre de conejos. Los médicos lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide y observaron que tenía un fuerte deseo de consumir sangre, lo que le valió el apodo de El Vampiro entre el personal del hospital. A pesar de su diagnóstico, Richard Chase fue dado de alta al poco tiempo, bajo la premisa de que no representaba un peligro inmediato. Pero nada estaba más lejos de la verdad. Su liberación marcó el comienzo de una escalada de violencia que aterrorizó a Sacramento. El sistema falló y las consecuencias fueron devastadoras. La mente de Richard Chase era un laberinto de paranoia y delirios. Su historia es un claro ejemplo de los peligros de ignorar los problemas de salud mental. Si hubiera recibido el tratamiento adecuado, quizá los eventos que siguieron podrían haberse evitado. Pero eso nunca sucedió. Tras su liberación del hospital psiquiátrico, Richard Chase
dejó de ser un hombre problemático y se convirtió en un depredador. Los primeros signos de su transformación fueron sus ataques a pequeños animales, pero pronto esos impulsos se intensificaron. Ya no bastaba con la sangre de animales. Necesitaba sangre humana. Richard Chase comenzó a deambular por las calles de Sacramento en busca de víctimas. Armado con una pistola, acechaba a personas al azar, pero tenía un patrón extraño. Solo entraba en casas cuyas puertas estuvieran desbloqueadas. Según sus delirios, consideraba que las puertas cerradas eran una señal de que no estaba invitado, pero si estaban abiertas, era una invitación para entrar. Si la puerta estaba abierta, era un pase directo al horror. El 29 de diciembre de 1977, Chase cometió su primer desvivimiento. Ambrose Griffin, un hombre de 51 años, estaba descargando víveres de su auto cuando fue desvivido a tiros. Para Chase, este fue solo el comienzo de una escalada de violencia que dejaría una marca indeleble en Sacramento. Un mes después, el 23 de enero de 1978, Chase cometió su primer desvivimiento brutal. Teresa Wallin, una joven embarazada de 22 años, fue atacada en su propia casa. Chase la mató a tiros, pero lo que hizo después dejó a las autoridades horrorizadas. Mutiló su cuerpo y bebió su sangre. El 27 de enero de 1978, Chase llevó sus crímenes a un nivel aún más aterrador. Ingresó a la casa de Evelyn Mirot, una madre soltera de 38 años. En el interior se encontraban su hijo Jason, su sobrino David y un amigo de la familia, Dan Meredith. Chase desvivió brutalmente a todos los que estaban en la casa. Lo más perturbador fue lo que hizo después. Bebió la sangre de sus víctimas, desmembró sus cuerpos e incluso intentó llevarse al bebé de la familia. Richard Chase vivía en un mundo de paranoia y delirios. Creía que su propia sangre se estaba convirtiendo en polvo y que debía consumir sangre fresca para sobrevivir. Sus crímenes no eran impulsivos, eran parte de un ritual macabro para mantener su propia vida. En solo un mes, Richard Chase pasó de ser un hombre problemático a un asesino despiadado que aterrorizó a toda una ciudad. Su necesidad de sangre y su desconexión de la realidad lo convirtieron en uno de los desvividores más brutales de la historia de Estados Unidos. A finales de enero de 1978, Richard Chase desató un nivel de terror que Sacramento nunca había visto. Sus crímenes no solo fueron brutales, sino que desafiaron toda lógica. Bebía la sangre de sus víctimas y realizaba actos atroces en sus cuerpos, creyendo que así salvaría su propia vida. El 23 de enero de 1978, Teresa Wallin, una joven de 22 años y embarazada, fue la siguiente víctima de Chase. Entró en su casa despreocupada, pero Chase ya estaba adentro. La atacó con una pistola y luego cometió actos horribles. Mutiló su cuerpo y bebió su sangre. Chase creía que la sangre lo mantenía vivo y lo protegía de la muerte. Solo unos días después, el 27 de enero, Chase irrumpió en la casa de Evelyn Mirot. En el interior, desvivió brutalmente a Evelyn, su hijo Jason, su sobrino David y un amigo de la familia, Dan Meredith. Chase cometió actos espeluznantes. Bebió la sangre de sus víctimas, desmembró sus cuerpos e intentó llevarse al bebé de la familia. La comunidad de Sacramento estaba en estado de pánico. Nadie sabía quién podía ser el siguiente. Las puertas se cerraban con llave y las calles se vaciaron. Todos temían al vampiro de Sacramento. Las autoridades comenzaron a unir las piezas del caso. En la escena del crimen encontraron huellas y muestras de sangre que los llevaron directamente a Richard Chase. Finalmente, con la ayuda de un testigo,
que había visto a Chase rondando el vecindario, lograron identificarlo como el sospechoso principal. El 29 de enero de 1978, la policía arrestó a Richard Chase en su apartamento. Lo que encontraron dentro fue escalofriante: frascos con sangre, restos de animales y utensilios manchados de sangre. Había pruebas claras de que Chase había estado consumiendo sangre y planeaba continuar haciéndolo. Durante el juicio, Chase fue acusado de 6 desvivimientos. Sus abogados intentaron argumentar que estaba mentalmente enfermo, pero el jurado lo declaró culpable. Fue sentenciado a muerte en la cámara de gas en 1979. El vampiro de Sacramento había llegado al fin de su camino, pero Richard Chase nunca llegó a la cámara de gas. El 26 de diciembre de 1980 fue encontrado muerto en su celda. Se había suicidado, tomando una sobredosis de medicamentos que le habían recetado en prisión. El caso de Richard Chase dejó una profunda marca en la criminología. Es un claro ejemplo de cómo los trastornos mentales, si no se tratan adecuadamente, pueden llevar a consecuencias desastrosas. Sus crímenes fueron impulsados por sus delirios y su desconexión de la realidad. La historia de Chase ha sido retratada en numerosos libros, películas y documentales. Su apodo, el vampiro de Sacramento, se convirtió en una leyenda oscura, un recordatorio de que el horror puede estar más cerca de lo que imaginamos. La historia de Richard Chase es una advertencia sobre los peligros de ignorar los problemas de salud mental. Es un recordatorio de que los monstruos reales no siempre están escondidos. A veces, caminan entre nosotros esperando su oportunidad para atacar. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos criminales más aterradores de la historia. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para más historias impactantes de la criminología. Nos vemos en el próximo video.